Muy buenas noches, nos encanta poder estar en sus casas, acompañarlos en este momento del día en donde nos podemos permitir la reflexión, aprender temas nuevos y sobre todo conectarnos con el alma, poder sentir que debemos aprender muchas cosas y que lo podemos hacer si nos concentramos y si hacemos parte de esta propuesta de televisión que tiene Teleantioquia con la Secretaría de Salud de Antioquia y la Gobernación, por supuesto, para garantizar que ustedes, que nosotros entendamos qué pasa con nuestro mundo emocional, qué pasa con nuestro cerebro, qué pasa con nuestra realidad y cómo podemos prevenir, atender y superar distintas situaciones. Hay derecho a sentir miedo, hay derecho a tener susto, hay derecho a llorar. No solamente la alegría y estar happy, como dicen todo el tiempo, y felices. No, vale la pena pasar por todas las emociones. Eso sí, aprender a gestionarlas, como decimos en psicología, aprender a manejarlas, entenderlas, darles un lugar y garantizar que puedan funcionar. Por eso hoy vamos a conversar. Tengo una invitada, la doctora María Mercedes Uribe Izaza. Ella es subgerente encargada de prestación de servicios del Hospital Mental de Antioquia, es médica psiquiatra, es médica de la Universidad del CES, psiquiatra de la Universidad Nacional y magíster en Educación Superior en Salud de la Universidad de Antioquia. Bienvenida. Muchas gracias, Liliana, por esta oportunidad y por este espacio, porque siempre he pensado que entre más conozcamos de lo que nos agobia, más lo vamos a aprender a manejar y menos estragos va a dejar a futuro. Es importante y vamos a conversar de la depresión, que es más allá de la tristeza, lo nombramos así, porque en la coloquial la gente te dice, estoy muy triste y estoy deprimido. Ya me deprimí porque me llegó la tristeza y de eso necesitamos conversar porque la depresión no es solo tristeza. Total, tenemos que tener en cuenta que hay como varios mitos alrededor de toda la enfermedad mental, incluida la depresión, y uno de esos mitos es utilizar la enfermedad mental, digamos, como una definición de lo que soy yo o como un insulto, ¿cierto? Es que soy muy bipolar, no. O lo que hemos escuchado últimamente, es que este país de esquizofrénicos, no, ¿cierto? Son enfermedades, así como la hipertensión, como el hipotiroidismo, como la gastritis, exacto. Entonces tenemos que desmitificar eso de que es que estoy triste y entonces ya estoy en depresión o estoy deprimida. O lo que tratamos de diferenciar mucho es que yo soy depresiva. No, uno no es su enfermedad. Y no es que uno sea depresivo o que uno sea depresión, ¿cierto? Sino que es una enfermedad que tiene muchas manifestaciones, como dices tú, que va más allá de la tristeza. Y como lo sabemos, la tristeza es una sensación humana normal. Todos vamos a pasar por tristeza, todos vamos a tener momentos duros, momentos difíciles. Y como dice al principio, me gustó mucho, se vale llorar, se vale expresarse. ¿Qué tal que no? Se vale tener mal genio y eso no significa que ya está en depresión y que ya hay que ir corriendo, pues, digamos, como al médico. Bueno, eso es parte de lo que vamos a conversar y también nos van a acompañar dos profesionales. Recuerden que siempre me conecto con la línea de salud para el alma, que es la línea telefónica que está los 7 días a la semana, las 24 horas con profesionales de la psicología que nos ayudan, nos acompañan, podemos conversar con ellos y le doy la bienvenida entonces a Luz Ángela Ramírez. Ella es psicóloga y hace parte de ese equipo de trabajo. Hola, Luz Ángela. Hola, buenas noches, Liliana. Muchas gracias por el espacio. Pero qué es esta alegría de encontrarte ahí, o sea, somos compañeritas de muchas actividades. Así es, por acá coincidimos. Qué bueno, qué alegría. Y también está con nosotros Juliana Taborda Jiménez, es psicóloga de Santa Rosa de Osos, del programa Salud para el Alma, que está descentralizado ya en los municipios. Hola, Juliana. Hola, muy buenas noches para todos. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo está el frío en Santa Rosa de Osos? Demasiado frío. Muy frío. Si uno saca la mano da quesito, pues como dice uno coloquialmente. Prácticamente, y más con estos inviernos, mucho más. Bueno, vamos a estar conversando para que ustedes entiendan con estas dos colegas también, porque queremos entender el tema de la depresión. En ese caso, Luz Ángela, en las llamadas telefónicas de la línea telefónica aparece la depresión como una de las llamadas más importantes. Efectivamente, Liliana, tenemos como en primera línea la ansiedad y seguida de la depresión como uno de los motivos de consulta más frecuente en la línea. Y cuando las personas llaman, ¿cómo lo reportan, Luz Ángela? ¿Qué dicen? Vea, tengo una tristeza hace 5 días, hace 10, no me quiero levantar. Más o menos, ¿qué le explican? Teniendo en cuenta pues como las características de la línea, las personas generalmente llaman porque quieren morirse, porque llevan mucho tiempo encerrados sin quererse levantar,
con muy poca energía pues como para hacer sus actividades cotidianas y reportan entonces como esa necesidad de acompañamiento. Muchos de nuestros pacientes necesitan atención también de parte de psiquiatría porque no es suficiente pues como con el acompañamiento psicológico por el tiempo que ya han tratado como de soportar también su tristeza ellos solitos. Bueno, mientras estamos en el programa, la pueden llamar, pueden conversar con usted y con el equipo de trabajo de la línea telefónica que hay en convenio con la Universidad de Antioquia. Claro que sí, siempre nuestro equipo está disponible para recibir las llamadas, estamos 24/7 atentos para acompañarlos en las necesidades que tengan en todo momento. Bueno, estamos un grupo de paramédicos y de psicólogos que siempre estamos como clasificando el nivel de la emergencia para poder acompañar. Bueno, Luz Ángela, la dejo en su trabajo. Es un regalo para mí que nos veamos por Zoom. No sabía que este nombre correspondía a esa cara y me da mucha alegría que nos encontremos. Y ahora la vuelvo a invitar para que conversemos y nos cuente cómo van las llamadas telefónicas de la línea. ¿Le parece? Claro que sí, muchas gracias y por acá estoy atenta pues a las llamadas de todos. Bueno, y sigo con Juliana, ¿cómo va ese programa en Santa Rosa de Osos, Juliana? ¿Cómo va esa conexión con los vecinos, con las personas? ¿Cómo han recibido esta presencia constante de todo un equipo de psicosociales que están recorriendo y en este caso es usted la que está en el municipio de Santa Rosa? Bueno, el municipio ha estado muy abierto a todo esto que es salud para el alma porque lo reconocen como un insumo y unas herramientas que como equipo queremos brindarle a la comunidad precisamente para atender como a todo ese tipo de situaciones que se nos presentan en la cotidianidad. Y por ejemplo, como lo decían ustedes ahora, también en todo este proceso es muy bonito el acompañamiento y el enseñarles a ellos cómo gestionar esas emociones, cómo reconocerlas, saber cómo me afectan y evitar decir es que esto es depresión, es que estoy mal, necesito ayuda. Entonces, digamos que con todo este proceso, la comunidad lo ve como esa herramienta y muy positivo y muy, digamos, abiertos como a recibir todo ese regalo que se les está dando desde Salud para el Alma. Bueno, vamos a seguir en la conversación, Juliana, y quisiera preguntarle a la doctora María Mercedes, ¿cómo se define, cómo me doy cuenta, qué síntomas empiezan a decir claramente que si entré a una depresión, que si estoy en un estado de depresión? En el síntoma cardinal o el síntoma principal sí va a ser la tristeza, ¿cierto? Pero como habíamos hablado, no es una tristeza ni pasajera ni normal, sino que es una tristeza la mayor parte del día, la mayor parte de los días, o sea que es una tristeza prácticamente permanente. Y que no viene por un duelo, porque se me murió alguien, o porque me quedé sin trabajo, o porque está pasando esto de violencia en el país y entonces tengo tristeza. O sea, no tiene como una causa fácil de identificar. Precisamente por eso sabemos que es una enfermedad, porque si yo estoy triste porque perdí a mi mamá, pues lo normal es que esté triste. Pero si yo estoy triste sin ninguna razón, porque es lo que nos dicen muchos de los pacientes, doctora, pero yo tengo a mi mamá, tengo a mi esposo, tengo mis hijos, tengo mi trabajo y yo no soy feliz, yo no disfruto, yo no soy capaz de hacer las cosas y no entiendo por qué. ¿Será que es que hay algo malo conmigo? Sí. Entonces es esa, digamos, de explicarle que va más allá de que es que sea por algo externo. Obviamente los factores externos nos pueden empeorar la enfermedad, pero tienes toda la razón, no es la causa de la enfermedad, que muchas veces uno dice, ay, no, es que si mi novio me deja me voy a deprimir. No, voy a entrar y de eso no se muere uno, le doy fe. De eso no se muere uno, de amor no se muere. Sí, y uno entra pues en un duelo, en una, como llamamos en Antioquia, la tusa, pero no entra, digamos, en un episodio depresivo, que hay que hacer, digamos, esa diferencia. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta es que la depresión nos ocupa todo, porque como es una enfermedad cerebral, no solamente nos ocupa el ánimo, sino que nos ocupa el lenguaje, la interacción con los demás, hasta el aseo personal, las ganas de bañarse. Ni siquiera son ganas, es como la incapacidad de bañarse, porque la energía está en el subsuelo y lo que nos dicen los pacientes, doctora, hasta para levantarme tengo que hacer un esfuerzo sobrenatural, así sea para meterme para el baño, ¿cierto? Entonces se ve mucho como esa pérdida de energía y otro de los síntomas cardinales que nos ayuda a entender que el paciente está en una depresión es la pérdida de disfrute. No, yo iba a fútbol todos los días y ya no quiero volver a fútbol, ya no me gusta, ya qué pereza. Entonces cuando empiezan a pasar esas dos cosas combinadas junto con otros síntomas que iremos hablando, uno ya puede estar ante un paciente con depresión y hay que empezar también a buscar ayuda
porque como les digo yo a mis estudiantes, el tiempo es cerebro. Entre más rápida sea la ayuda, menos van a ser las secuelas y más rápido va a ser la recuperación. Bueno, eso es clave y por eso les queremos invitar a que nos llamen a nuestra línea telefónica al 232-4604, también nos pueden llamar al 018-051-5015, aquí está apareciendo las dos líneas telefónicas para que conversemos, aprovechemos la experiencia que tiene la doctora María Mercedes, que tiene también Juliana Taborda, que nos acompaña, que está desde Santa Rosa de Osos, para que ustedes pregunten con tranquilidad lo que quieran en relación con este tema y además, si nos cuenten, si ya pasaron por ahí, ya salieron y ya entendieron qué les pasa con la depresión, también nos interesa mucho aprender de quienes ya han logrado manejar la situación y han salido de esos episodios. Aquí es importante no quedarse callado y no quedarse solo y también pueden decir otro nombre, no se preocupen, pueden darnos otro nombre porque queremos que el programa sirva de compañía a todas las personas que nos están viendo y que esos momentos de soledad se los podamos acompañar desde aquí con un gran abrazo. Eso es clave en la conversación de salud para el alma. Entonces ya vamos identificando varias de las características. Ya nos llama Gloria López desde Río Negro. Gloria, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Bien, bien, gracias a Dios. Bueno, ¿qué conexión tiene usted con este tema de la depresión? Bueno, le cuento, yo llevo varios días, por meses, con una tristeza, pues una tristeza que no me deja como estar en paz. Es esa tristeza que por todo lloro, por cualquier cosa me desubica, pero es porque desde niña he arrastrado un problema. Sí. Según me dijo el psicólogo que he ido a una sola cita, es un código fucsia de la edad de 5 años. Y lo he arrastrado y se me ha ido complicando porque ya he tenido muchos problemas con mis hijas por esta depresión, con mi actual pareja también. Pues uno se siente muy solo, no siente apoyo, se siente atacado. Muchas amistades las he ido alejando por eso, porque no me siento en la confianza de decir todo lo que siento. Igual cuando voy a empezar a hablar siempre me ataco para llorar y como que nunca he encontrado como esa persona que me diga te entiendo, un abrazo, cosas que ¿Eso te serviría mucho? O sea, un abrazo, una palabra de comprendo o te respeto al menos lo que estás sintiendo. Sí, y sobre todo, y que lo entiendan, o sea, que la gente no piense que es que uno quiere hacerse la víctima o ser, o tener como ese, como no hagas show, como siempre estás la víctima. Como siempre, un juicio. Sí. ¿Y está acompañada con psiquiatra también, Gloria? No, solamente he ido a una sola cita y fue un psicólogo, y por cierto fue una persona como muy accesible a lo que le estaba diciendo. Perfecto. Y he tratado de sacar más citas, pero es como muy difícil. Sí, bueno, vamos a ver qué nos orienta la doctora María Mercedes en relación con esa tristeza que Gloria siente y esa presión, sobre todo exterior, de no entender lo que ella está viviendo. Sí, desafortunadamente eso es una de las tragedias con las que lidian la mayoría de los pacientes con depresión, porque como dice Gloria, la gente piensa que eso es voluntario, que es que uno no quiere poner de su parte, que uno no quiere salir adelante. Hemos escuchado como términos, eso es falta de Dios, eso es falta de espíritu, eso es que usted no le da la gana. Como o hacerle la vida imposible a la familia. Sí, o es que usted se quiere hacer la víctima o se está haciendo para que estemos como más pendientes. Y eso es desafortunadamente lo vemos diario en las consultas con psiquiatría y en los servicios de hospitalización, y es una de las primeras líneas que tenemos que enfrentar con las familias, ¿cierto? Porque sabemos que muchas veces es desde el amor, que quieren acompañarlos, pero no saben cómo. Entonces terminan diciéndole algo como, ay, pero ponga de su parte, salga adelante, que para el familiar dice, eso es muy bonito, es para que ella se salga, ¿cierto? Pero para el paciente es una carga, pero yo estoy haciendo hasta lo imposible para estar bien y usted me dice que ponga de mi parte. Entonces
no se entiende, digamos, eso. Y me parece una cosa muy bonita que dice Gloria, es como esa sensación de incomprensión, ¿cierto? Nadie va a entender lo que me está pasando, solo una persona que haya pasado por lo mismo o un profesional, ¿cierto? De la salud mental, que qué rico, y creo que ese es el primer paso, hablar con psicología, buscar esa ayuda, y creo que lo que hizo Gloria hay que felicitarlo porque se requiere mucha valentía para buscar esa ayuda, y probablemente ese rastro de todos estos años nos está haciendo como llamé ella, ¿cierto? Yo estoy de acuerdo con la doctora que necesitaríamos el acompañamiento tanto de psiquiatría como de psicología, porque por lo que entendí llevas varios meses así, ya cuando hay varios meses eso es una depresión. Y mira que hay muchos síntomas asociados, el aislamiento, porque uno siente que nadie lo va a entender, entonces me escondo, ¿cierto? Pero no es porque yo no quiera, es porque ¿para qué voy a pelear? ¿Para qué si no me están atendiendo? Exacto. Y lo otro es que sí tenemos que tener en cuenta que la depresión tiene unos mecanismos químicos en el cerebro y que el psicólogo, la psicoterapia ayuda muchísimo y ayuda a esos cambios bioquímicos. Y se necesita la química. Pero no es suficiente, ¿cierto? No significa que no sirva, sino que se necesitan las dos cosas, y el trabajo en conjunto siempre va a ser mucho más positivo, porque todo lo que sea bueno para el paciente, bienvenido sea. Bueno, tenemos unos datos de lo que está pasando en Antioquia en relación con la depresión, y que es una información que es muy útil porque quiero que ustedes le pongan atención a estos datos. No estamos hablando de algo menor, de algo muy importante y de uno de los impactos fuertes de la pandemia. Veamos. Para la Organización Mundial de la Salud, en un episodio depresivo, la persona experimenta un estado de ánimo de tristeza, irritabilidad, sensación de vacío o una pérdida del disfrute o del interés en actividades, la mayor parte del día, casi todos los días, durante al menos 2 semanas. Se presentan otros síntomas, entre los que se incluyen la dificultad de concentración, el sentimiento de culpa excesiva o de autoestima baja, la falta de esperanza en el futuro, pensamientos de muerte o de suicidio, alteraciones del sueño, cambios en el apetito o en el peso y sensación de cansancio o de falta de energía. La depresión afecta al menos al 3,8% de la población mundial, es decir que cerca de 280 millones de personas en el mundo han vivido o viven episodios depresivos. Adicionalmente, la Organización Mundial de la Salud encontró que de las personas afectadas por esta enfermedad mental en los países de ingresos medios o bajos, el 75% no recibe tratamiento alguno. En Antioquia, el Hospital Mental reportó que durante 2021 atendió 4.250 consultas por depresión en las 9 subregiones del departamento, siendo el Valle de Aburrá la subregión con más consultas. Llama la atención la subregión de Urabá, donde la depresión es el principal motivo de consulta en cuanto a salud mental. Ahí tenemos unos datos que impactan porque esto es verdad, incluso hay un subregistro. Yo no creo que tengamos todo el dato porque no todo el mundo va a consulta ni averigua. Y es importante, si usted quiere llamarnos al 232-4604 o al 01-8051-5015 para que conversemos del tema, hay que ponerle atención a esos números. Y mucho. Y creo lo que tú dices que están en un subregistro porque los que llegan al hospital mental son pacientes graves, ¿cierto? Y hay muchos pacientes, como la persona que nos llamó, que lleva muchos meses y no ha consultado, entonces hay un subregistro. Inclusive en las nuevas, digamos, cifras hablan de 400 millones de personas en el mundo que están sufriendo de eso, y la depresión es la primera causa de discapacidad a largo plazo en los países de ingreso medio o bajo, siendo pues una epidemia que apenas se está, digamos, como hablando, y yo creo que eso es una de las pocas cosas positivas del COVID, que al menos ya estamos hablando de salud mental. Sí, por lo menos se puso sobre la mesa y lo estamos conversando. Vamos a un corte y regresamos para que conozcamos la historia de Daniel Villa. Después del corte vamos a empezar a conversar de lo que a él le pasó y cómo ha logrado como estudiante universitario ir saliendo lentamente de la depresión. Mi nombre es Daniel Villa Tamayo, yo soy estudiante de medicina de 9º semestre, tengo 23 años. Bueno, yo siento que los problemas mentales o la enfermedad mental tiene muchas formas de manifestarse, muchas veces con pensamientos, sentimientos o emociones que no están dentro de lo normal o lo que solíamos sentir, muchas veces con problemas del sueño, cambios en la alimentación, cambios en la energía, y yo siento que uno empieza a sentir que algo anda mal cuando esos cambios empiezan a afectar en alguna esfera de la vida. Lo social, lo familiar o lo personal.
Por ejemplo, ya no quería salir tanto a la calle, ya no tenía tantas ganas de pasar tiempo con mis amigos, mi actividad favorita en el día era dormir, me sentía menos que las demás personas, no sentía como ánimos de hacer nada, las cosas que antes disfrutaba ya no las disfrutaba, y ahí fue que empecé a darme cuenta que de pronto había algo que solucionar y que se podía trabajar. En mi caso fue empezarme a sentir muy preocupado por absolutamente todo lo que pasaba en mi vida, empezarme a sentir intranquilo, con preocupaciones constantes. Eso obviamente tuvo repercusiones en mi estado de ánimo, me sentía mucho más triste, mucho más bajoneado, menos que las demás personas, y creo que ese fue como el punto donde dije debo buscar ayuda para sentirme mejor. Bueno, muchas gracias a Daniel por contarnos su historia y por decirnos, quedamos ahí en un punto importante, y es claro, es un estudiante de medicina, entiende mucho más lo que estaba pasando y de una podía haberse quedado calladito por pena, pero levantó la mano y pidió ayuda. Eso es fundamental. Total, eso es, digamos, como lo primordial. Lo primero es reconocer que no estoy bien, que esto no es normal, como nos decía él, y lo más importante, y creo que el mensaje que quiero que quede en este programa es que se puede mejorar. Porque como él mismo nos dijo, él da una sensación como de desesperanza, que aquí no hay nada que hacer, que el futuro no va a mejorar, que la vida no va a mejorar, que me voy a quedar así. Que me va a quedar así toda la vida, y como que se acostumbran a vivir maluco, como me dicen los pacientes, y la verdad es que 7 de cada 10 pacientes mejoran con el tratamiento, sea psicoterapéutico o farmacológico o la combinación de ambos. Entonces, lo más probable es que uno sea de esos 7 que va a mejorar y que va a volver a ser el de antes, el vital, el que sale con los amigos, el que disfruta lo que hace y el que vuelve, digamos, como a la vida, como me dicen los pacientes. Yo pues incluso les diría que no abandonen la idea de ir al psiquiatra. Miren, yo he tenido en el consultorio varias personas de distintas edades con depresión, y si a pesar de todo el esfuerzo que hacemos psicoterapéutico, de conectarnos con las ganas, con la vida, hay un momento en que yo pido auxilio y digo, necesito al psiquiatra, necesito el tema de la medicación. ¿Por qué? Porque como usted lo dice, hay unos asuntos de asuntos químicos que se pierden en el cerebro, no hay conexiones entre la alegría y la emoción, y se necesita la ayuda, y esto es controlado, no es que el psiquiatra se desencarta con una caja de pastillas y ya no, esto tiene todo un proceso de análisis y de revisión y de revisar y de mirar qué le sirve y qué le va funcionando o no. Claro, desafortunadamente no hay formas como de predecir el desenlace con el medicamento, entonces uno inicia con el medicamento que mejor le ha ido a los pacientes, pero se va, digamos, como adaptando, y por eso es muy importante el seguimiento. Además, como dices tú, para yo hacer un tratamiento psicoterapéutico necesito tener atención, concentración y aprendizaje, que es uno de los síntomas que se presentan en la depresión y que las personas no identifican como con la depresión, ¿cierto? Es que yo ya no me concentro, pero eso es como normal. Son muy elevadas, ¿no? Exacto. Antes me iba bien y ya no, pero pues no, como normal, como dicen los adolescentes. Entonces, con el proceso farmacológico logramos restablecer esas conexiones químicas del cerebro. Todos sabemos que ahí está la serotonina, la noradrenalina, unos neurotransmisores en el cerebro que son los que nos ayudan a los procesos mentales, exacto. Y ya entonces ahí, con el medicamento y con la psicoterapia y obviamente pues con el apoyo, la red de apoyo, que es una cosa muy importante, vamos a lograr, digamos, como esa mejoría. Nosotros tenemos muchos mitos alrededor de los medicamentos en psiquiatría. Inclusive la semana pasada hablaron de que yo no me lo tomo porque me iba a volver adicta, ¿cierto? O porque me estoy así como, excúsenme la expresión paisa de los que nos están viendo en otras partes, atolondrado. Sí. Que pierdo control de mí mismo, y eso es un mito, porque finalmente la dosificación, los psiquiatras pueden ir midiendo la dosis e ir conversando con el paciente a ver cómo le va. Claro, además que la mayoría de los medicamentos antidepresivos, si estoy deprimido, pues un antidepresivo, esa es muy fácil de recordar. Inclusive son activadores del sistema nervioso central, que quitan el sueño, entonces hay que tomarlos en el día porque antes lo despiertan a uno, ¿cierto? No les prometemos pues energía y que ya van a salir radiantes, pero sí nos va a evitar, digamos, como esa somnolencia diurna, como nos contaba Daniel ahorita, que lo único que quería era dormir, y yo le quitaría la palabra querer, lo único que era capaz era dormir. Bueno, vamos a ver qué nos dice Alexander Morales, que nos llama de Copacabana. Alexander, buenas noches. Liliana, buenas noches, doctora, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, ¿y vos? Bien, gracias. ¿Qué es esa voz tan bonita? ¿Estás en la emisora de Copacabana al menos? No lo pagué, no, todavía no. Por el momento no.
No, yo paso con lo mío. Yo estudio enfermería profesional en la Pontificia Bolivariana. Ah, qué rico. Bueno, ¿y cómo ves este tema y qué presencia le estás viendo en la vida social, Alexander? Liliana, desde la parte personal, Sí. yo sufro depresión Sí. y sufro, a veces me da mucha decadencia mental. ¿Te da qué? Porque a veces, mucha decadencia mental, en el sentido de que me presiono mucho. Sí. Y caigo como en esas crisis. Por ejemplo, en este momento tengo una ruptura sentimental. Y entonces, claro, es más fuerte asumirlo con esa situación. No es tan fácil, Liliana. Claro. No es tan fácil. No es tan fácil porque a veces vos dependes mucho de los demás. El apego a los demás. Y a veces cuando te acostumbras a esa persona, vos te acostumbras mucho a ella. Claro. Entonces vos, como no la tenés ya al lado, y aunque vos la busques y todo ese rollo, de esta manera se siente como esa maluquera mental de que estoy deprimido, tengo depresión, ¿qué hago? ¿Para dónde cojo? Me coge la lloradera, me coge las crisis. Entonces es bastante maluco. Eso, en esa situación, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te estás apoyando y te estás acompañando? La verdad, se lo digo así sinceramente, tengo dos cosas básicas. Sí. Una, que tengo una amiga que en ese momento, que también, por cierto, salió de una cirugía de visual, que se llama Tatiana. Es ella. Y la otra es mi perrito. Mi perrito, esa es... La mascota como te está la medicina. acompañando. Sí, mi peludito. Ajá. Es como esa medicina que me ayuda. Y no le miento, pegado mucho a Dios, porque Claro. como están hablando de los medicamentos, yo por los medicamentos les evito mucho porque aparte tengo una enfermedad de base. Sí. Entonces los evito mucho porque o pueden reaccionar o no pueden reaccionar. Aunque vos estudies esto, de todas maneras vos no sabes cómo reacciona el cuerpo por toda la vida que tomó tanto medicamento. Claro, porque tienes otra historia pues clínica especial para ti. Sí, señor, yo tengo una enfermedad huérfana. Ajá, bueno, entonces toca un cuidado mayor. ¿Tienes red de apoyo además de tu amiga y de la mascota? No, señora, la única era mi novia, no más. Entonces por eso es que se siente como esa depresión, como esa soledad, como esa ansiedad, ¿sí me entiendes? ¿Y no has parado el estudio, sí? Señora. ¿No has parado el estudiar? Me tocó parar porque mi enfermedad, como le digo, es mi novia interna, es una novia interna para mí. Sí. Estaba celosa, entonces empezó mucho a molestar. Y estoy en un tratamiento con metotrexato, que es un medicamento para la enfermedad. Bueno, Alexander, vamos aquí a conversar con la doctora María Mercedes. Quisiera que tuvieras y que tomaras nota de la línea de salud para el alma, Alexander, para que tengas una compañía, una tercera compañía, ya un caso técnico. Viste que nos estaban acompañando la psicóloga Luz Ángela Ramírez, que tiene muchísima experiencia en el tema psicológico y en el acompañamiento. Yo la conozco desde hace muchos años y puede estar, y además un equipo buenísimo de profesionales para que tú llames a esa línea. Y tomen nota, aquí te voy a decir el número de la línea de salud para el alma para que llames al 540-7180, 540-7180 para que tengas un equipo profesional que también te esté acompañando y sea tu red de apoyo. Listo, Liliana. Buenas noches para ti y para la doctora, que tengan una feliz noche y que les vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias a vos y toda la buena energía y toda la fuerza, porque pues tenés una voz de mucha vitalidad para salir adelante y no dejarte hundir por una situación que nos pasa a vos, a mí, y es que hay momentos en donde tenemos rupturas afectivas y lo que sigue es aprender qué pasó ahí para no volverlo a repetir en otra experiencia emocional y con otra pareja, si no se puede salvar la relación. Igual yo creo que ahí también es importante aclarar en este caso en particular que el medicamento que está tomando aumenta la depresión, porque es un inmunomodulador, pues es como para bajar esas defensas que están uno contra uno, y el metotrexato es un medicamento muy bueno, muy necesario en esos casos, pero nos va a afectar la depresión, ¿cierto? Y como decíamos ahorita, cada caso es individual y hay tratamiento para todos. Tratamiento para el que tiene muchos medicamentos, tratamiento para el que tiene una enfermedad de base, tratamiento para el que tiene una alteración hepática, pues en el hígado o en el riñón. Entonces siempre hay algo como por hacer, ¿cierto? Y que en este caso que tenemos como todos esos factores en contra, hay también tratamiento que nos puede ayudar,
desde la parte psicoterapéutica, desde la parte psicofarmacológica y que no le va a causar daño, ¿cierto? Eso que dice, es que yo llevo muchos años tomando medicamento y de pronto me hace daño. Dentro de los antidepresivos hemos tenido pacientes que lo han tomado 30 años y lo único que les ha pasado es que no han estado hospitalizados. O sea que son medicamentos muy seguros, exacto, muy, digamos, como ya los conocemos muy bien y hay muchas alternativas en este momento, entonces se pueden, digamos, como buscar la mejor opción para manejar esos casos hasta difíciles, entre comillas. Bueno, yo quiero preguntarle a Juliana, que está en Santa Rosa de Osos, que quisiera saber con ella, Juliana, te llega un caso de estos, te llega alguien y te encuentra, ¿cómo se encuentra uno con Juliana en Santa Rosa para saber que es psicóloga del equipo de salud para el alma? Y si yo le cuento, vos qué haces y cómo activás ese acompañamiento. Bueno, pues para encontrarme fácilmente en la alcaldía, Secretaría de Salud, estoy pues trabajando como muy de la mano con esta dependencia y también como afuera, como decimos, en la calle, esa también es pues como la oficina. Además pues se reconoce ahí mismo, una mujer muy bonita y además pues con su cabello y todo, ya la tienen identificada para que en Santa Rosa la busquen. Bueno, entonces sí, fácilmente pues me encuentran. Sí. Y bueno, cuando llega un caso así similar, pues obviamente tenemos que activar una ruta, ¿cierto? Sí. Normalmente si llega por urgencias, pues la ruta se activa directamente en el hospital, se hace pues como la canalización y si se hace directamente por la EPS, pues acá en Santa Rosa, se hace como también la activación por medio del seguimiento y del acompañamiento, sea por psicoterapia o sea psiquiatría, ¿cierto? Cualquiera de las dos opciones, pues, se haría el seguimiento. Pero normalmente todos estos casos que llegan, que pueden ser por el centro de escucha, que es uno de nuestros dispositivos comunitarios acá en el municipio, se hace como la canalización casi que inmediata, ¿cierto? Identificamos pues cuál es como la necesidad de la persona, en qué estado llega también a nosotros y finalmente se canaliza, se hace el respectivo seguimiento. Cuando tú hablas de canalizar, que la gente está acostumbrada a que le ponen una inyección y la canalizan, no es que le ponemos una inyección. No. Digamos que la canalización es como esa remisión. Ok, se mira a quién se la mandamos. Exacto, pero no quiere decir que lo vamos a soltar y ya, no hacemos nada más. Acá también se continúa haciendo pues como un proceso psicoeducativo con el entorno o el exterior pues de la persona para entender qué le está pasando, por qué le está pasando, porque ustedes ahora lo mencionaban y es que todavía tenemos un estigma muy grande con la salud mental y con la depresión aún más, porque la depresión pues la gente piensa que no le puede dar a un profesional, a una persona que tiene un buen empleo, que es socialmente activo y demás. Entonces es como también entender desde afuera que esto nos puede afectar a cualquiera en cualquier momento, ¿cierto? Entonces, en alguna opción puede ser, venga, apenas está como empezando esta situación, usted tiene alguna actividad deportiva, está ligado a alguna cosa artística, es también tu tarea conectar con todos los servicios que hay, que más allá del hospital, que hay en el municipio. Claro, porque incluso ahora lo mencionaban, se nos van quitando como las ganas de hacer esas cositas que disfrutábamos. Entonces la idea es como impulsarlo, como a que vuelva, sea danza, sea arte, sea fútbol, bicicleta, las actividades pues que ellos normalmente hacían, aparte pues de sus labores dentro del trabajo, académicas o demás, sino como que vuelvan a eso, porque finalmente eso también es una red de apoyo y en eso también hemos venido trabajando, fortaleciendo esas redes de apoyo que tenga cada persona desde lo individual y lo colectivo. Bueno, nos llama Nora Peláez desde Belén. Nora, buenas noches. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted? Muy bien. Somos primas, ¿no? No. No, yo creo que no, ¿cierto? Yo soy Vázquez Peláez, no, o sea, de esas no conozco. ¿Cómo le ha ido y este tema cómo se conecta con usted? Este tema se conecta muchísimo. Ajá. Yo también sufro depresión. Llevo más o menos por ahí 3 años, antes de la pandemia, medicada. Y estoy medicada con duloxetina. Ajá. Pasé por muchos medicamentos. Y con este fue con el que me fue. ¿Y cómo se ha sentido? Muy bien. Con esta sí me siento súper bien.
Lo que pasa es que empecé con un porcentaje, una dosis pequeña, y ya voy en una dosis mucho más aumentada. Ajá, igual, pero entonces sientes el impacto, está bien, y has hecho cambios en ese acompañamiento, has identificado que hay asuntos que debes cambiar de tu vida. Muchísimo, muchísimo. A mí lo que más tristeza me da en cuanto a todo esto de la depresión, sí, es que somos muchas más personas, cada vez encuentro más gente en común que también sufren de depresión, sí, pero les da miedo como hablar, decir, no sé, como si fueran rechazados, si fuéramos discriminados. Como si fuera lepra. Como si fuera lepra, así. Entonces me ha dado muchísima tristeza porque cada vez he encontrado más gente en común, y lo peor del caso es que no han tenido como esa atención que se requiere. Claro. ¿Qué les recomendarías a quienes nos están viendo y de pronto se identifican con tu historia? ¿Qué les dirías, Nora? Lo primero es que hay que consultar, necesitamos ayuda profesional. El medicarnos no es malo. Pues yo con la adolescencia me he sentido súper bien, por lo menos me he sentido como mucho más que encajo en la sociedad. ¿Que has podido volver a hacer tus actividades y conectarte con tu ritmo? Muchísimo. Después de la pandemia, también se me dificulta muchísimo pedir las citas con psiquiatría, mucho. He encontrado también de las personas que te digo que también han sufrido de depresión, que no son medicadas, han también tratado de conseguir cita con un psiquiatra y les ha sido imposible. Yo que traigo un tratamiento desde hace 3 años antes de la pandemia, ya últimamente es un complique para conseguir citas. Bueno, listo, esa es parte de una realidad, Nora. Muchas gracias por llamarnos y por compartirnos la historia. Nos contaba hoy el gerente del Hospital Mental, a usted, a mí, que ya hay 53 camas nuevas, que están poniendo al servicio una nueva etapa del Hospital Mental un poco frente a toda esta demanda y que posiblemente en junio o julio hay otras 52 camas para población infantil. Sí, como hemos visto, pues esto es una pandemia y como dice Nora, después del encierro y de todas estas privaciones que tuvimos en este tiempo, la depresión aumentó exponencialmente. O sea que sí nos estamos enfrentando a una, llamémoslo como una oleada de depresión, como un nuevo contagio de depresión, aunque esto no es contagioso. Y entonces nosotros como hospital y nosotros como gremio médico tenemos que fortalecer como esas atenciones. Una de las estrategias es abrir más capacidad del hospital para los pacientes que requieran hospitalización, porque hay pacientes con depresión que requieren tratamiento hospitalario por el riesgo de suicidio, que es el más Está conectado, grande. Lo escuchábamos en el informe periodístico, hay una conexión entre depresión y suicidio, porque claro, se pierde toda esa esperanza, esas ganas, se satura esa tristeza y dice, ya no más. Sí, el cerebro dice, ya, no vale la pena, apague y vámonos, como dicen por ahí, y como decían, ideas de muerte, ideación suicida. O se quieren morir y quieren, digamos, suicidarse, quieren terminar con su vida. Y lo que tenemos muy claro, que es un médico español experto en suicidio, el suicidio es una solución permanente para un problema temporal. O sea, la depresión, las dificultades tienen la solución, pero cuando el suicidio ya es irreversible. Entonces, antes de llegar a eso, como decías ahorita, cuando uno empieza a decir, no, yo ya como que no quiero tirar la toalla. No me hallo. Eso. Entonces, ya digamos como que es eso. Otra de las estrategias que se están utilizando son las líneas de salud para el alma, que son fundamentales y que invitamos a que las usen porque tiene mucho impacto. También hay otras estrategias gubernamentales, el Código Dorado, el 123 Social, que también nos pueden ayudar con eso. Se está fortaleciendo mucho la telemedicina porque sabemos que hay gente en municipios, por ejemplo en Anorí, en Amalfi, que es muy complicado llegar hasta Medellín, que es donde están los especialistas, entonces hacer esas conexiones desde telemedicina, y estamos tratando de fortalecer los médicos generales en los municipios para que sepan manejar eso, ¿cierto? Porque hay que reconocer que muchas veces el médico general es el portador del estigma, ¿cierto? Llega la paciente con depresión y el médico general le dice, no, pero usted no tiene nada. Tiene una cosa muy grave, tiene el cáncer del alma, como me decía una paciente, entonces que ellos también se humanicen y sean capaces de manejar eso y no sean parte del problema, sino parte de la solución. Nos llama Elizabeth Madrigal desde Aranjuez. Elizabeth, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bien, ¿y usted?
Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿cómo le va con este tema? ¿Qué siente con el tema de la depresión? Bueno, ¿qué siento? Les voy a contar de pronto como un poquito mi caso. Yo así sufrí o pasé por un momento muy duro con uno de mis hijos, muy duro, demasiado. Eso me causó, no sé si se puede, pero me causó una enfermedad debido al impacto que viví con él. Voy donde psicólogos, llamo a la línea, estoy yendo donde una psiquiatra. Eso fue hace por ahí unos 5 años, pero no entiendo por qué todavía hablo del tema y todavía me afecta. ¿Todavía te da ganas de llorar? Sí, no, todavía me dan ganas de llorar, no. Yo hablo del tema y yo no sé si fue demasiado duro, no sé si fue algo que de verdad me dejó muy impactada, pero no puedo concebir de que mi hijo salga a la calle porque ya pienso que va a volver a vivir lo mismo, que me va a pasar lo mismo. Él está por fuera. ¿Se te repite la historia? Sí, él me dice, mamá, yo estoy bien. Él me debe de estar llamando para yo estar tranquila. Mi niño de pronto, pues es un joven, tiene 25 años, pero yo le digo, llámeme, dígame, estoy bien, estoy encerrado. No es me va un a pasar viejo nada. ya, Elizabeth, ¿cómo así que es un niño? Ya es un grande. Va a ser el niño toda la vida. Exactamente, entonces no entiendo por qué. De por sí los antidepresivos no me gusta tomármelos porque quiero como intentar olvidar lo que me sucedió. Ha sido muy difícil, pero los antidepresivos no me gusta que estar borracha, estar acostada. ¿No te funcionaron? No, es que no me gusta. Solamente tomo uno que lo llamo la pastillita de la felicidad y solamente por la mañana y ya, no más. Sonrío, bien, yo soy una persona bien, disfruto mucho de muchas cosas, pero hablar del tema para mí es fatal. Bueno, fatal, Elisa, no sé por qué, entonces algo que me puedan decir. Perfecto, Elizabeth, muchas gracias por llamarnos, por compartirnos. A ustedes muchas gracias de manera por esos valiente maravillosos programas y esos temas. Bueno, muchas gracias. La dificultad de hablarlo, de nombrarlo. Claro, porque digamos que cuando uno pasa por una experiencia traumática, que la depresión es una experiencia traumática, hace que los mecanismos de defensa queden activos todo el tiempo. Entonces, aunque ya no haya el peligro, el cerebro siempre está esperando, digamos, como ese peligro, que muchas veces la depresión se combina con ansiedad y por eso es, digamos, como más grave, ¿cierto? Nuevamente, esos mecanismos de activación se pueden regular desde la parte, digamos, como de los medicamentos y como hablábamos ahorita, los medicamentos no te van a emborrachar, o sea, hay gran cantidad de medicamentos, ¿cierto? Por ejemplo, mencionaste la pastilla de la felicidad, supongo que es la fluoxetina, que es el imaginario pues que tenemos, es un excelente antidepresivo, no duerme, no dopa, no marea. Y la idea no es automedicarse, pues ya todo el que está viendo que no, yo quiero la idea es que no se automedique porque después le va mal y dice que fue salud para el alma. Entonces aquí no estamos medicando para que estén tranquilos. No, y eso es una cosa muy importante. Cada paciente tiene su tratamiento y tiene su seguimiento, y si uno no tiene una depresión, el antidepresivo va a ser contraproducente porque tiene efectos secundarios. Exacto, es como si yo no tengo dolor y me tomo un acetaminofén, eso es una carga para el hígado. Si yo tengo una depresión, el antidepresivo me va a servir. Pero el que me manda el médico. Exacto, si yo no tengo una depresión, antes voy a tener maluquera, dolor de estómago, bueno, algunos de los efectos que se tenga, entonces siempre tiene que ser formulado, siempre tiene que ser con seguimiento y como vimos con la llamada anterior, no todos los medicamentos sirven para todo el mundo y a veces hay que hacer ese recorrido y me alegra mucho que haya encontrado ese medicamento con el cual volvió a ser ella porque sabemos que ella no es su enfermedad, sino que el medicamento baja la enfermedad y vuelve uno a ser el que era uno toda la vida. Y aunque esto suene muy horrible, pues para algunas personas que no les gusta contar mucho la historia, en terapia ayuda mucho con el psicólogo, con la psicóloga, conversar del tema. Hasta que se converse y se vuelve ya tan parte de la conversación que se va bajando ese nivel de alerta y de tensión porque ya lo empiezo a normalizar. En este caso, escribir mucho toda la historia, conversarla es muy útil psicoterapéuticamente hablando porque ayuda a darle un lugar en el corazón y en la mente a esa situación. Vamos a un corte y ya regresamos, seguimos en Salud para el Alma, estamos conversando de la depresión, que es más allá de la tristeza, que es una situación que debemos atender y acompañarnos profesionalmente.
Yo siento que siempre es muy importante apoyarse como en el núcleo familiar y en el núcleo social, pero yo fui inmediatamente a donde un psiquiatra y donde un psicólogo, porque al ser pues estudiante de medicina, siento que esa es la mejor respuesta para solucionar ese tipo de problemas, porque a pesar de que la familia y los amigos siempre van a querer hacer mejor, pues lo mejor por nosotros, muchas veces no tienen las herramientas para lograr que estemos mejor. Yo siento que también hay como muchos mitos con respecto a la medicación. Yo siempre he pensado en el ejemplo de una persona que sufre de la presión o una persona que sufre del azúcar, que se tiene que tomar su medicamento para estar bien. Un medicamento psiquiátrico es como la vitamina que nuestro cerebro necesita para poder funcionar adecuadamente. Muchas veces pensamos que nos vamos a volver adictos o dependientes, pero realmente no es así, es simplemente como una ayuda que necesitamos para podernos sentir bien, y en muchas ocasiones no es un medicamento que va a continuar de por vida, sino que solamente durante un periodo mientras volvemos a encontrar herramientas para podernos sentir mejor. Siempre es muy importante como que cada uno busque cuáles son las herramientas que le sirven para gestionar esas emociones. Por ejemplo, personalmente siento que el ejercicio, la meditación, la buena alimentación son cosas que ayudan a regular un poquito el estado de ánimo, y son ayudas extras que nunca van a reemplazar la atención médica o psicológica, pero que nos pueden ayudar a sentirnos un poco mejor. Yo pienso que tenemos que entender que es una situación muy común en la cual nuestro cerebro no funciona de la manera más adecuada, pero que es algo que se sale de nuestro control, realmente no es nuestra culpa, entonces no hay por qué sentir pena, no hay por qué sentir miedo, porque es algo que le pasa a muchísimas personas y es algo que tiene una solución relativamente fácil. Y siempre buscar ayuda, porque hay muchas personas que se han preparado toda su vida para podernos dar una solución sencilla a nuestro problema, bien sea con medicamentos, con terapia psicológica. Entonces, de verdad, reconocer todos esos síntomas o todos esos pensamientos y emociones para poder buscar ayuda lo más pronto posible. Daniel, muchas gracias. Gracias por contarnos tu historia, por darnos ánimos, que si es posible salir de ahí, por ser sincero, porque esto le pasa a cualquier persona, incluyendo un estudiante de medicina. O sea, es posible que le pase a cualquier persona en cualquier condición. Nos llama Mari Vanegas desde San Javier. Mari, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Bien, gracias a Dios. Bueno, contanos, ¿cómo vas con el tema? No, muy bueno, muy bacano, muy interesante, demasiado bueno. Qué bueno. ¿Tienes alguna conexión con la depresión? ¿La tienes? ¿La conoces? A ver, lo que pasa es que tengo una hermana que está medicada porque después de un accidente de tránsito quedó con... Te estoy oyendo muy pasito, Mari. Ahí me escucha mejor. Ahí sí te oigo mejor, contame. Ok. Tenía que arrimar un poquito el teléfono. Eso, mejor, más cerquita, porque así me da más lidia. Ok, muchas gracias. Felicitaciones por el programa. Gracias. Muy interesante el tema de hoy. Es muy interesante porque me siento aludida mucho. ¿Por qué? Tengo una hermana que después de un accidente de tránsito, quedó pues con depresión. Y entonces está medicada psiquiátricamente. Entonces es un poco difícil con ella. Pero el problema no es ella, sino que es mi hijo, que tiene 23 años. Sí. Entonces yo quería preguntarle a la doctora como un consejo, como qué puedo hacer con él, porque me siento como maniatada. Él tiene 23 años y él tiene déficit de atención con predominio desafiante. Uh-huh. Lo descubrimos ya muy tarde, desafortunadamente, porque lo descubrimos casi como a los 15 años. Entonces, ella entenderá, ustedes entenderán que en el estudio fue muy complicado. A duras penas terminó pues como su bachillerato, de una técnica. Y entonces ahorita es que consiguió un empleo y dura mes y medio, y porque de pronto... ¿No recibe instrucciones? No puede con eso. Claro. Y le fallan, digamos, le vamos a dar 205,000 y le faltaron 1,000 y entonces no, adiós. Entonces, ¿Y está acompañado profesionalmente o cómo está atendido? No, yo he luchado mucho con él. Desafortunadamente, después de mucho tiempo uno se da cuenta que cometió muchos errores, y también fui una mamá, ¿cómo se dice? Alcahueta, ok. ¿Cómo se dice? Estas mamás que, no se ensucian. Sobreprotectoras.
Ajá, sobreprotectora, se me escapaba la palabra. Pero venga, aquí no se eche culpas. Lo primero, Mari, no se eche culpas, que cada uno viene con su guión de vida y con tareas para realizar. Y aquí hay una tarea importante para tu hijo, que la estás acompañando. Siempre papá y mamá dan todo con amor. Es verdad. Todo con amor. No, yo no creo que te levantaste a decir, pues voy a dañar a mi hijo. No, pues ni me faltaba. Entonces, lo primero es que te liberes de esa culpa que no te pertenece. Y lo otro es que la doctora nos oriente cómo podemos acercar a este joven a que se acompañe profesionalmente. Muchas gracias. Mari, qué pena, ¿me recuerdas la edad de tu hijo? 23. Sí. Ah, bueno. 23 años. Porque es diferente si es un adolescente o si es un adulto, ¿cierto? Como dice Liliana, esto no es culpa de nadie porque uno hace lo mejor que puede con lo que tiene y estas enfermedades, la depresión, el déficit de atención, el oposicionista desafiante, tienen muchas bases genéticas, entonces también es pelear contra como el los hardware que con tenemos. la historia. Exacto, con los ancestros. Aquí todos somos hijos de primos, entonces tenemos la enfermedad. Entonces, no nos podemos echar la culpa, digamos, como por eso. Al menos ya identificamos el problema y yo creo que lo principal que hay que hacer es controlar la impulsividad, porque lo que entiendo es que él explota y no controla sus emociones. Él se beneficiaría de un tratamiento, de pronto en un antidepresivo, pero hay otros tratamientos que nos pueden ayudar y empezar, como dice Liliana, a darle nombre a sus emociones y a gestionar sus emociones, porque él se deja llevar por la rabia, se deja llevar por el mal genio, se deja llevar por la agresividad y obviamente eso le va a traer muchos problemas. Desafortunadamente uno solo cambia porque le toca o porque le toca, entonces a veces toca darse como duro contra el mundo para poder buscar esa ayuda, pero lo importante es que siempre estemos ahí para gestionarle esa ayuda. Si en el momento él quiere, vamos al psicólogo, vamos al médico general, vamos al psiquiatra, vamos al trabajador social, vamos a los gestores que también nos pueden ayudar como con todo eso. Y para que ustedes lo sepan, la información que estamos recogiendo en Salud para el Alma, todas estas llamadas telefónicas entran a ser parte de la base de datos, como lo decía ahora nuestra compañera Juliana Taborda desde Santa Rosa de Osos, para hacer parte de esa gran atención. Entonces, posiblemente, Mari, te llamarán para garantizar cómo vas y cómo se pueden acercar a tu hijo. Muchas gracias, Juliana. ¿Cómo se sintió conversando en Salud para el Alma? No, muy bien, muchas gracias. Me sentí como en casa, como si como si estuviéramos ahí junticas todas. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, bienvenidos a esto que es Salud para el Alma. Que te busquen en Santa Rosa, de Osos. Sí, para que todos seamos parte de esa gran red que queremos formar para atender precisamente todas las situaciones que se nos presentan en el día a día. Bueno, muchas gracias, mucha suerte. Seguiremos conversando. Doctora María Mercedes, mensaje final. No, pues agradecer el espacio, creo que nos faltan muchas cosas por conversar y esperemos que podamos tener continuidad porque la depresión es un tema muy apasionante y que tiene mucha tela por cortar, pero creo que el mensaje final es que tiene tratamiento, tiene solución y hay que buscar ayuda. Los testimonios que hemos escuchado hoy y el de Daniel, que le agradecemos enormemente, es fundamental para todos. Bueno, muchas gracias a ustedes por habernos acompañado, por estar aquí en esta cita. Recuerden que Teleantioquia siempre emociona y que estamos aquí gracias a la Secretaría de Salud de Antioquia, a la Gobernación, para que nos acompañemos y aprendamos a cuidarnos, a querernos y a gestionar nuestras emociones. Nos vemos.